Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta oración para dar inicio con esta enseñanza bíblica para la gloria de nuestro Señor. Aleluya. Saludamos también a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta página de la Iglesia Cristiana y también en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Y pues gracias a Dios esperemos que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a continuar, amados hermanos, ya que pues con los trabajos de la escuela bíblica de vacaciones, me parece 2 martes no tuvimos enseñanza, pero ya a partir de hoy y los martes que vengan vamos a retomar enseñanza bíblica. Vamos a seguir con teología con los atributos naturales de Dios. Ya gracias a Dios solamente faltan dos, que es inteligencia, que vamos a ver el día de hoy, y voluntad con la ayuda de Dios. Después vamos a ver el capítulo 4, que son los atributos morales de Dios, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración de hermanos para sí mismo dar inicio con la enseñanza bíblica. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu bendita misericordia. En esta hermosa tarde, Señor, te damos muchísimas gracias, porque nos has ayudado, Señor, en gran manera. Gracias por concedernos este día, Señor. Muchísimas gracias, Padre eterno. Hoy venimos, Señor, a tu casa para aprender más de ti, Señor. Conocer más de tu palabra. Conocer, Señor amado, amado mío, Señor, tus atributos, Dios mío. Gracias, danos sabiduría y entendimiento, Señor amado, para poder entender tu palabra, Señor, y asimismo conocer más de ti, Dios mío. Gracias, Padre. Tómale bien tu siervo, mi hermano David Rodríguez Arciniega, Padre Santo. Tómalo en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, capacitando y enseñando, Señor amado. Quema sus labios con el carbón encendido, Señor amado. Gracias, Señor, y ayúdanos a nosotros a prestar oídos atentos y tener entendimiento y sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos, Señor, y lo dejamos en tus maravillosas manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y así puestos de pie, recibimos al cielo de Dios, nuestro hermano David Rodríguez Arciniega. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. La paz de Dios, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy con la ayuda de nuestro Dios, y les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas. Vamos a buscar en el capítulo 2 y vamos a considerar 2 versículos del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Como bien mencionaba nuestro hermano pastor, vamos a continuar hablando de los atributos naturales de nuestro Dios. San Lucas capítulo 2, vamos a leer, hermanos, por separado el versículo 47 y de allí leemos el versículo 52. Amén. Cuando ya lo tenga, glorifique al Señor y damos lectura todos unidos y en voz alta. San Lucas capítulo 2, versículos 47 y de allí leemos el versículo 52. Amén, aleluya. Amén. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor en el versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a hacer una dinámica antes de entrar de lleno al tema. Vamos a hacer una dinámica muy sencilla, muy rápida, y yo sé que no se les va a complicar. Aquí tengo, hermanos, unas piezas estilo rompecabezas. Yo creo que todos en alguna ocasión armamos un rompecabezas. Voy a pedir de favor a mi hermano que nos ayude. Y entre todos ustedes, hermanos que están aquí, si pueden ahí sobre este mueble, formar esas piezas de rompecabezas, hermanos.
Por favor, ahí están las piezas. Pasen, hermanos, por favor. Todos ustedes, con la ayuda de Dios, vamos a formar una imagen. Gloria a Dios. Recordemos que unidos, trabajando, podemos nosotros alcanzar victorias, podemos nosotros tener mayores y mejores resultados. Bueno, gracias a Dios, gracias mis hermanos. Como nos podemos dar cuenta, formamos una imagen. Formamos una imagen con cada una de esas piezas que estaban revueltas. Bueno, hermanos, ¿por qué hicimos esta dinámica ahorita? Porque vamos a hablar precisamente de uno de los atributos de nuestro Dios que es inherente a Él, que es de nuestro Dios, y es, como tenemos señalado aquí en esta lámina al frente, la inteligencia. ¿Y qué usamos, amados hermanos, ahorita en estos momentos para armar ese rompecabezas? Precisamente usamos nuestra inteligencia. Usamos esa habilidad que Dios puso en nosotros. Claro, no de manera absoluta o perfecta, porque solamente Dios es inteligente en perfección, de manera absoluta. Nosotros de manera limitada. Así que, hermanos, pues con esto ilustramos que somos seres inteligentes, somos personas inteligentes, gracias a Dios. Hay expresiones comunes en la vida cotidiana que usamos a menudo para referirnos a los niños que son inteligentes, como por ejemplo ha escuchado que se dice, este es un niño genio, es un niño genio porque saca puro 10 en la escuela, porque lleva las mejores calificaciones, porque le entiende a las matemáticas, porque se le da la historia, las ciencias naturales, etc. También decimos, este niño es un cerebrito, es el cerebrito del salón, porque pues es una eminencia en todas las materias. Son expresiones comunes en la vida diaria, hermanos, y con esto queremos nosotros demostrar o hablar de esa persona que es muy inteligente. Pero también incluso nos llegamos a expresar de los animalitos como si fueran inteligentes, como por ejemplo los perritos, que decimos, mi perrito es muy inteligente, porque entiende cuando le hablo, cuando le doy una orden. Entonces, hermanos, ahí es donde también le aplicamos la inteligencia nosotros a los animales. Pero Dios nos hizo seres inteligentes, a nosotros los hombres, seres inteligentes. Y un claro ejemplo, mis hermanos, es el primer hombre que existió sobre la tierra, el cual fue Adán. Así que vamos a leer, hermanos, en Génesis, capítulo 2, versículos 19 y 20, que va a dar lectura a mi hermana, que ya tiene la cita lista. Génesis, capítulo 2, versículos 19 y 20. Vamos a escuchar qué nos dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén, aleluya. Aquí está, hermano, comprobado que el primer hombre, Adán, fue formado con esa inteligencia, con esa capacidad que es la inteligencia. ¿Se imagina el coeficiente intelectual que tenía como para ponerle nombre a todos los animales que Jehová hizo, hermanos, en el principio? ¿Se imagina cómo tenía la inteligencia en todo su esplendor, en todo su punto como hombre? Aclaro, hermanos, para ponerle nombre a cada animal.
porque Adán vio, analizó los rasgos de cada animal y así de esta manera, en base a ese análisis, Adán le puso el nombre por el cual le conocemos a los animales hoy en día, porque todo lo razonó, todo lo observó y así asignó nombre a todas las bestias del campo, a todo lo que se mueve, dice la palabra del Señor. Ese es su nombre. Dios lo pudo haber hecho, hermanos. Dios pudo haber hecho eso de ponerle nombre a todos los animales, a todas las bestias, a las aves, pero se lo dio ese trabajo al hombre para que usara su intelecto, para que usara su inteligencia, hermanos. Y podemos afirmar que Adán usaba su coeficiente intelectual al 100%. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no estaban en pecado, no habían caído en el pecado. Por eso podemos afirmar, aunque la Biblia no lo dice, que Adán usaba su coeficiente intelectual al 100%. Y esto es, hermanos, asombroso. Y sabemos que después de la caída en el pecado, ¿qué pasó, hermanos? Ya lo sabemos por las Escrituras, todas las consecuencias que le vino a él y a su mujer y a toda la raza humana. Después de esto, fue afectada esa capacidad de inteligencia, se fue, hermanos, afectando, se fue disminuyendo, ¿sí? Y se redujo considerablemente. Así que, hermanos, esa es la razón por la que a nosotros nos cuesta trabajo entender las ciencias, porque no me dejará mentir, hermanos, que nos cuestan mucho trabajo algunas ciencias. En lo personal, a mí, pues siempre han sido las matemáticas. A otros, probablemente, no sé, la geografía, la historia, el retener una información, etcétera, hermanos. Y solamente uno que otro sobresale. Hay personajes en la historia, en la escuela, que nos enseñan que sobresalieron, grandes matemáticos, grandes físicos y químicos, como Albert Einstein y otros más, que fueron personas que la verdad tuvieron mucho realce, muchos inventos que ellos formaron en beneficio de la humanidad. Pero aún así, hermanos, que ellos fueron grandes científicos, ellos no tienen o no alcanzaron la capacidad que tenía Adán en el principio. ¿Por qué? Por el pecado. Así que, hermanos, vamos a ver lo siguiente también. ¿Cuál es la definición secular de inteligencia? Aquí lo tenemos señalado, hermanos. ¿Cuál es la definición secular según el diccionario de inteligencia? Dice que es la capacidad de entender o comprender las cosas, de adquirir conocimientos, ya sea a través de la experiencia directa o del estudio. Hay dos maneras o dos fuentes de adquirir inteligencia. Aquí lo dice, de la experiencia directa, porque toda esta vida, desde que nacemos hasta que partimos, es un aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. Y como nos explicaba en clases anteriores el siervo de Dios, nosotros vamos adquiriendo conocimientos con el paso del tiempo y de los años. Pero en cambio Dios ya tiene ese conocimiento de lo futuro, lo que apenas nosotros estamos conociendo, Dios ya lo sabía, Dios ya tenía ese conocimiento, o lo tiene, más bien dicho. Así que, según el diccionario, eso significa inteligencia, una capacidad de entender o comprender las cosas, hermanos. Y es allí donde a veces decimos, no entiendo esto, ¿por qué está pasando aquello? No entiendo aquí esta pregunta, o no entiendo aquí cómo se le hace, hermanos. Así que no dudemos que aunque no entendamos, Dios sí nos ha dado a todos inteligencia. Dicen por ahí algunos son más inteligentes, otros menos inteligentes. Dicen por ahí los profesores de escuela. Así que, hermanos, de eso usted puede estar seguro. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es un ser espiritual que piensa, nosotros también pensamos.
que tiene voluntad. Nosotros también tenemos voluntad, como es el atributo natural que veremos el próximo martes, si Dios permite. Tenemos, ¿qué más? Sentimientos, inteligencia, voluntad, como Dios. Así que, hermanos, somos hechos a su imagen y semejanza. Ahora también esto, hermanos, de la inteligencia incluye la habilidad para pensar de manera lógica, analizar situaciones y encontrar soluciones efectivas a problemas. Por eso al inicio hicimos lo del rompecabezas, hermanos, porque de esta forma nosotros echamos a andar nuestra mente, nuestra capacidad de inteligencia para armar esa figura. ¿Sí, hermanos? Analizamos, no, aquí, esto no es lógico que vaya aquí esta pieza, esta va acá. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es el cerebro, cómo es la capacidad que Dios nos dio? Y se dice, hermanos, que el hombre es como si fuera la mente, una gran computadora que almacena demasiada información, que almacena, hermanos, muchas cosas. Tenemos recuerdos probablemente desde que éramos muy pequeños. Quizá algunos recuerdan de cuando tenían 3 años, 4 años, no lo sé. Todavía tienen por ahí vagos recuerdos. ¿Se imagina, hermano? Y no se borran de nuestra mente a la edad que ya tenemos. Ahí los tenemos grabados. Por eso es una maravilla el cuerpo humano y la capacidad intelectual que nuestro Dios nos puso. Cabe mencionar, hermanos, también, porque estamos hablando de la inteligencia, pero no es lo mismo que la sabiduría, porque a veces se confunde inteligencia con sabiduría, pero no es así, hermanos. La sabiduría es la capacidad de aplicar correctamente los conocimientos de manera práctica y prudente en la vida. Eso es sabiduría, la aplicación del conocimiento que usted y yo tenemos de algo, ¿sí? Recuerde que Salomón le pidió ¿qué? ¿Inteligencia o sabiduría a Dios? Le pidió sabiduría para saber cómo gobernar al pueblo. Y recuerden que también hubo un episodio donde 2 mujeres que iban disputando ser una, la madre de un bebé que ya había muerto, y que pues ahora sí que las personas que estaban ahí, ¿verdad?, en la corte, en el palacio, pues no pudieron hacer nada hasta que fueron presentadas delante del rey Salomón, y con la sabiduría, con la aplicación del conocimiento, él pudo discernir quién era la verdadera madre de esa criatura que había muerto. Entonces, eso es, hermanos, sabiduría, pero inteligencia ya vimos la definición. Así que, hermanos, la inteligencia no es facultad de la materia inerte, es decir, este atril no es inteligente, el ventilador no es inteligente, las sillas no son inteligentes, aunque por ahí ahora con la tecnología dicen bocinas inteligentes, que porque les habla uno y ya te ponen ahí lo que quieras escuchar. Esa es otra cosa. Pero, hermanos, la materia inerte, es decir, sin vida, no tiene inteligencia, no la tiene, y tampoco los animales, hermanos, tampoco la tienen los animales, aunque pareciera ser que sí, pero no es, y lo vamos a ver más adelante con la escritura. Así que la inteligencia no es facultad de la materia sin vida, sino del espíritu del hombre. El hombre, hermanos, es tripartito. ¿Qué significa esto? Que somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Tripartitos. Como Dios, ¿verdad?, que es nuestro Señor, es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También el hombre, hermanos, es de esta manera. Pero no somos 3 personas diferentes, somos uno solo. Pero aquí vemos, hermanos, qué es el espíritu del hombre. La pregunta, porque muchos cristianos tienen esa duda. ¿Qué es el espíritu? Porque también se menciona el alma, el espíritu, pero habrá una diferencia, y sí la hay, hermanos. Aquí dice también definición de espíritu del hombre, espíritu humano, ¿sí? No Espíritu Santo, espíritu del hombre. Dice, es la parte inmaterial que conecta al ser humano con lo divino. Es decir, hermanos,
es la parte en nosotros que tiene contacto con Dios. Nuestro espíritu puede tener contacto con lo espiritual, con lo de Dios. ¿Sí? No sé si me explico, mis hermanos. Es la que tiene esa capacidad de relacionarse con el Dios que es espíritu. Nuestro espíritu conectado a su espíritu de Él, a todas las cosas celestiales, a todas las cosas, hermanos, que no se ven, pero se pueden percibir, se pueden sentir por el Espíritu Santo de nuestro Dios, que también ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, cabe aclarar esta pregunta, ¿qué es el Espíritu? Porque estamos diciendo que la inteligencia fue puesta en el espíritu del hombre, está en nuestro espíritu. Y por eso, hermanos, estamos dando también la definición del espíritu humano. Con los animales tenemos semejanza en unas cosas, en que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. En eso sí somos semejantes a los animales, y lo dice la Biblia en Eclesiastés 3, 18 al 20. Y después de esta cita, se me pasó que leyéramos Job 38, 36. La va a leer las dos citas, por favor, mi hermana Noemí. Primero, ¿de qué es el espíritu del hombre? Job 38, 36. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Amén. Ahí estamos viendo quién dio al espíritu inteligencia. Está la inteligencia en el espíritu del hombre. Ahora, Eclesiastés 3, 18 al 20. Amén, aleluya. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejante a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Amén, aleluya. Ahí vemos que dice, no tiene más respiración la bestia que el hombre, o viceversa. Somos parejos, todo nos sucede lo mismo, que es la muerte. Y es sentencia divina que le dio al hombre en un principio por el pecado. Dice, del polvo eres, al polvo volverás. Y así también los animales mueren, hermanos. Así que esto nos queda claro que somos semejantes a los animales. Pero el hombre, a diferencia de los animales, es un ser que pensante, un ser que razona, las ideas las coordina, todo lo usa con la lógica también el hombre. El hombre habla, tenemos la capacidad de expresarnos lo que hay en nuestro corazón. El hombre expresa los afectos, hermanos, es decir, ríe, llora, besa, abraza, transmite y posee, hermanos, esa voluntad propia, lo que nosotros llamamos libre albedrío, la capacidad que Dios nos puso de aceptar o rechazar. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, y no así los animales. Aunque el perrito te languetee, mi hermano, y que digan, ay, cómo me quiere, y todas estas cuestiones, no es en ninguna manera comparable a lo que el hombre, hermanos, en su interior puede expresar a través de sus manos, de sus palabras y todo ello. ¿Por qué? Porque, repetimos, somos hechos a imagen y semejanza del Señor, y Él tiene sentimientos, nuestro Dios. Él, hermanos, también nos muestra amor, nos muestra sus caricias, nos muestra bondad. El Señor Jesús también participó de nuestra naturaleza humana y también se rió, se regocijó, dice la Biblia, que lloró también, que su alma estuvo angustiada hasta la muerte. Es decir, expresó afectos.
Y aún, hermanos, dice la palabra que el apóstol amado San Juan se le recostaba en su pecho. ¿Por qué? Porque también Jesús irradiaba, hermanos, ese amor que todos querían, bueno, o al menos él, el apóstol San Juan, pudo aprovechar y estar cerca de él por ese amor que sentía. Así que, hermanos, Dios puso que el espíritu humano exprese su inteligencia a través de algo llamado cerebro. Aquí estamos viendo una ilustración, o masa encefálica, dicen por allí los médicos, la ciencia, la masa encefálica. Pero la pregunta, ¿qué pasa cuando por accidente o por una lesión cerebral el hombre pierde esa facultad de inteligencia? Hemos visto casos, muchos casos, de personas que dicen muerte cerebral, que los declaran, están muertos en vida, están como vegetales, ya no pueden coordinar, no pueden articular palabra, ya pues son vegetales. ¿Qué pasa, hermanos, cuando por accidente o lesión cerebral el hombre pierde esa facultad? Podríamos decir, hermanos, no es tanto que la pierda, sino más bien una obstrucción o lesión le impide su libre manifestación, ¿sí? Pero no es en sí de que ya la perdió, algo le está obstruyendo. Un ejemplo, hermanos, una masa de basura que pudiera estar, hermanos, allí impidiendo la libre circulación de la llave del agua, de una tubería, algo que lo está obstruyendo, que luego tenemos que llamar ¿a quién? Al plomero, ¿verdad? ¿Para qué? Para que limpie, le saque qué es lo que está obstruyendo, por lo cual no fluye esa agua en esa tubería. Algo similar es, hermanos, con el hombre cuando por accidente pierde, bueno, dijimos no es que pierda, sino que le impide la facultad de razonar, de usar su inteligencia. Es así, hermanos, en la tubería el agua ahí está, pero un objeto extraño, una basura, le está impidiendo el paso, la obstrucción, lo está obstruyendo. Así igual de un hombre, hermanos, que perdiese la lengua. No diríamos que no sabe leer en voz alta o que no sabe hablar, no diríamos eso. Más bien, le falta el órgano, que es la lengua, para poder hacerlo. Pero en sí, si sabe hablar en voz alta y sabe, hermanos, también, como decíamos aquí, sabe leer también. Si aceptamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, también aceptamos que toda la creación fue hecha por una inteligencia, una mente muy, muy inteligente, hermanos, suprema, que dirige todo lo que vemos. Hermanos, no se puede concebir que tanta perfección sea de una mente de hombre, de una mente, pues, ¿qué podríamos decir? Desquiciada. No, es una mente inteligente, hermanos, la perfección de todo lo creado. Los salmistas, hermanos, también expresaban cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, cuán maravillosas estoy, decía el salmista, maravillado, mi alma lo sabe muy bien, porque, hermanos, pues no es una mente humana, es una mente divina e inteligente la que formó todo. Miren que, ¿en qué planeta vivimos? En el planeta Tierra, pero sabemos que en el sistema solar hay un orden de los planetas. El que está más cercano al Sol, ¿cuál es? Mercurio. Ahí está, es el que está en el Sol, el primero. Después, ¿quién le sigue? ¿Qué planeta le sigue? Mercurio, Venus, y luego de Venus, ¿qué planeta está? La Tierra donde habitamos. Es coincidencia que Dios nos haya puesto en la Tierra, en el planeta Tierra, y sobre todo la distancia que hay entre el Sol y nuestro planeta. No es coincidencia, todo Dios lo hizo con inteligencia, porque estamos en el tercer planeta. ¿Se imagina que fuéramos los primeros, como Mercurio? Si ahorita, hermanos, estando en el tercer planeta, ¿cómo sentimos el calor, los rayos del sol?
Ahora, si estuviéramos primero ahí delante del sol, claro que esto no es, hermanos, que Dios haya fallado. El hombre, por su falta de inteligencia y de sabiduría, ha destruido la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos solares y que ahora causa enfermedades. Pero no es Dios el responsable, ha sido el hombre. Pero Dios lo hizo con sabiduría e inteligencia. Así que, hermanos, podríamos nosotros cantar con mucho razonamiento. ¿No dice también la palabra de Dios, hermanos, en los Salmos? Cantad a Dios, cantad con inteligencia. O sea, que sepas lo que dices, lo que cantas. Y dice un himno, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Amén. Cuán grande, porque la verdad, hermanos, nos quedamos maravillados. Y la inteligencia, hermanos, es una operación activa. Es decir, que está en función, no para, hermanos, la inteligencia. No crea que cuando usted duerme, cuando dormimos, para la inteligencia. No, es activa. Y solo los vivos tenemos, hermanos, esa operación activa. Los muertos no. Los muertos no, hermanos, no saben nada. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6? ¿Quién tiene Eclesiastés 9, 5 y 6? Amén. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Así que, hermanos, queda estipulado por el Señor, queda corroborado que los muertos no tienen ya la capacidad de inteligencia, para nada. Y es allí donde Satanás, hermanos, engaña a la humanidad, porque los que no son inteligentes dicen, voy a consultar al brujo, al espiritista, al médium, porque quiero comunicarme con mi papá que ya falleció hace tantos años y quiero que me diga qué pasó con este objeto, dónde quedó aquello, no sé, X cosa, hermano. Y van y consultan a los muertos, van y consultan a los espíritus pero del infierno, espíritus demoníacos, que son los que imitan las voces, ¿sí? Los que muchas veces se materializan ante algunas personas, pero no son los muertos que regresan, son espíritus de demonios. Así que, hermanos, por esto es falta de inteligencia pensar que un muerto nos pueda ayudar, que un muerto nos pueda dar inteligencia, luz en algo aquí en la vida. No, hermanos. Pero gracias a Dios que hemos salido de esa oscuridad espiritual y sabemos que el único que nos puede ayudar, hermanos, se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver la definición teológica de lo que es precisamente el atributo natural de la inteligencia. Dice, ¿me ayudan a leer todos juntos, por favor? ¿Qué es? Es el atributo por el cual Dios entiende esencialmente todas las cosas respecto de sí mismo y de la creación de manera simultánea, ilimitada y perfecta. Esa es la definición teológica. Hace unos momentos vimos la secular, pero la que nos interesa es la teológica, porque estamos hablando de la inteligencia, pero como atributo de Dios, no tanto del hombre, sino de Dios. Y nos dice, hermanos, que esto es, que Dios entiende esencialmente todas las cosas. No hay cosa que Dios no la entienda, que diga, pues, esto sí no sé por qué pasa. No, hermanos, en definitiva, Dios entiende todas las cosas, dice, respecto de sí mismo. Él mismo se entiende. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, ni yo mismo me entiendo por qué soy así? Ni yo mismo me entiendo por qué hago esto, ¿verdad? Todos hemos dicho así, no me entiendo a mí mismo, pero Dios, dice ahí la definición, Él sí se entiende, Él sabe por qué va a hacer las cosas, Él sabe por qué actúa así,
Él sabe por qué quita allá, Él sabe por qué pone esto, porque Él es inteligente, hermanos, y no solamente se entiende a sí mismo, dice también y entiende la creación. Es como el relojero, hermanos, el relojero que inventa un reloj precisamente y que sabe cuáles son las piezas que lleva ese reloj para que funcione. Y aún las más pequeñitas tienen algo que ver, una utilidad en ese reloj. Y así Dios, hermano, puso leyes naturales en la creación, en el hombre, tiempos los estableció. Y así que Él entiende todos los tiempos, las estaciones del año, todo lo sabe de la creación de los animales, de los peces de la mar, de los árboles del campo, de las aves de los cielos, de todo, hermano. Dice de manera simultánea, ¿sí? Todo a la vez. Y luego dice ilimitada. O sea que nadie le pone hasta aquí Dios, no, hasta aquí, no, en ninguna forma. Y además perfecta, una perfección absoluta. Sí, hermanos, la cual únicamente pertenece a Dios. Porque de ahí en fuera nadie es perfecto. Nadie entiende a la perfección un problema, una situación. ¿Sí, hermanos? Así que queda aclarado cuál es la definición teológica de inteligencia. Amén. Ahora tenemos también aquí algo muy importante, mis hermanos. Dice también que inteligencia es leer el interior. Inteligencia es leer el interior. Hermanos, por lo cual este atributo de Dios se relaciona con la omnisciencia de Dios. ¿Quién recuerda que es omnisciencia? El atributo por el cual Dios, ¿qué? Sabe todas las cosas, las pasadas, las presentes, las futuras. ¿Sí? Dios sabe todo. La inteligencia va relacionada con ese atributo de Dios que es la omnisciencia, porque de una manera absolutamente perfecta, Dios conoce todo, hermanos. Y cuando decimos, dice la definición, que Dios entiende, señalamos que Él lee el interior de las cosas, comprendiendo su verdadero sentido. Dios lee. No dice la Biblia, yo escudriño la mente y el corazón. No dice Jehová que Él la escudriña. Es decir, la lee, la analiza, la conoce a profundidad. Dios conoce el verdadero sentido de las cosas. Muchas veces, hermanos, nosotros hablamos, decimos algo, pero dicen por ahí con doble o con una intención oculta. O sea que no estamos siendo verdaderos, sino queremos sacar algo por allí y dicen, esta persona astutamente está envolviendo con palabras para que yo diga algo o sacarme una información. Entonces, es allí donde quizá pueda engañar a la persona con su, dice la palabra del Señor, lisonjas, con palabras lisonjeras. Pero a Dios va a engañarlo. No, no lo va a engañar, porque Dios lee su pensamiento y entiende su intención en sus palabras. Y esto, hermano, pues nos maravilla, la verdad. Dios conoce las más escondidas intenciones, los más recónditos deseos y propósitos del corazón de sus criaturas, hermanos. Y el Hijo de Dios también tiene esa facultad, Jesucristo hombre, pero recordemos, perfecto. No fue nacido en pecado, Él como Dios humanizado, vino, hermanos, y nació perfecto. Ahora vamos a dar lectura a San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 18. Amén. Vamos a estar atentos, San Mateo 22, 15 al 18. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie,
¿por qué miras la apariencia, porque no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Amén. Aquí estamos viendo, hermanos, un ejemplo de que Dios entiende todas las cosas, comprendiendo su verdadero sentido. ¿Cuál era el verdadero sentido de esas palabras lisonjeras de estos hombres para con Jesús? Porque miren, aparentemente leemos aquí, y era cierto lo que ellos estaban declarando. Fíjense, dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Amaba la verdad Jesús? Claro que sí. ¿Y que enseñas con verdad el camino de Dios? Claro que sí. ¿Y que no te cuidas de nadie? Claro que sí, porque él hablaba, no importándole, ¿verdad? Si se sentía la persona ofendida, él daba, hermanos, verdaderamente su palabra, porque no mira la apariencia de los hombres. ¿Eso es cierto en Jesús? Así es. Entonces ahí le lanzan la pregunta, ya que le dijeron que lo quisieron envolver con palabras verdaderas, palabras bonitas, ahora le lanzan la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero ¿qué dice el versículo? Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, ahí estaba en uso de su atributo de la omnisciencia y a la vez la inteligencia para saber entender, hermanos, el doble propósito de esas palabras. Así que, hermanos, aquí vemos que el Señor Jesús, como Dios, tiene esa facultad, entiende todo, hermanos, y así nos sucede a veces que no entendemos las intenciones, ¿verdad?, de los demás, no las entendemos. Dicen, es que, pues no le entendí qué me quiso decir, te dijo esto, eso quiso decir, ¿verdad? Así a veces nos sucede. O cosas del mundo de doble sentido que muchos se ríen, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque pues, en primer lugar, no es, ¿verdad?, nuestro lenguaje, no es, hermano, nuestra conducta, y pues mejor que ni las entendamos. ¿Para qué quererlas entender? Tristemente hay cristianos, hermanos, que caen en esto, de que saben los albures del mundo, saben lo que quiere decir tal frase, tal palabra, y nos manda el Señor a saber esas cosas, ¿no? Dice la palabra de Dios que seamos ingenuos para el mal, que seamos como niños, ¿verdad? Para el mal. Así que, hermanos, vamos a leer ahora Salmo 94, 11. Salmo 94, 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Amén. Gloria a Dios. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Así que, hermanos, cuando el hombre quiere engañarnos, hay alguien que conoce cuál es la intención, y su nombre es el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Amén, aleluya. También, cuando decimos que Dios entiende esencialmente todas las cosas, es que Él posee la facultad de concebir y comprender todos los efectos. ¿Sí? Posee la facultad de concebir y comprender todos los efectos, porque concibe y comprende todas las causas, no conociéndolas de manera superficial según las apariencias, sino en el interior, en su esencia real, y esto lo afirma, vamos a leer, primer libro de Samuel 16:7. Amén. Primer libro de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén, aleluya. Jehová mira el corazón. Es decir, Él tiene la facultad, hermanos, de meterse, de ver con sus ojos la intención, el espíritu humano, el alma, todo lo conoce.
y no solamente de manera superficial. Nosotros sí de manera superficial decimos, esa persona se ve que es buena, se ve que es honesta, se ve que es recta, pero después resulta que no es así, que nos engañó, que únicamente era una apariencia, era una máscara, pero a alguien no lo podemos engañar y es a Jehová, porque Él dice, mira, y es decir, lee el corazón, porque estamos hablando que la inteligencia de nuestro Dios es leer el interior, conocer realmente el corazón. Cuando confesamos que Dios entiende esencialmente todas las cosas respecto de sí mismo, ¿qué significa, hermanos? Que tiene la facultad de conocerse y comprenderse, cosa contraria al hombre que expresa, decíamos, ni yo mismo me entiendo. Igual, un hombre de Dios decía lo mismo, que no se entendía. ¿Sabe quién es? San Pablo, ¿verdad? El apóstol San Pablo. Vamos a leer Romanos 7:15. Romanos 7:15. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Ahí vemos, el siervo de Dios, San Pablo, decía, lo que hago no lo entiendo. ¿Se da cuenta, hermano? Así que, ¿qué podemos esperar nosotros, que somos menos, verdad, que este hombre de Dios? Muchas veces no lo entendemos y dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso termino haciendo. Lo que digo que ya no lo voy a volver a hacer, que me voy a corregir, que voy a cambiar, y termino tropezando con la misma piedra. Entonces, hermanos, la Divina Trinidad se entienden perfectamente. Con los niños veíamos el jueves pasado la clase de la Trinidad de Dios, cómo, verdad, son coiguales, coeternos y consubstanciales, y que tienen el mismo rango de adoración, de divinidad. Ni uno es más, ni uno es menos en la Divina Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y esto explicábamos a los niños de tal manera que ellos pudieran entender cómo es la Trinidad de Dios. Y de esta manera, hermanos, mencionamos que la Divina Trinidad se entienden perfectamente. No hay celos entre uno y otro, no hay, hermanos, desacuerdos. Los tres trabajan en conjunto, en unidad, para la salvación del hombre. Amén. Porque el Padre sabemos que es creador. Y el Padre dice que envió a su único Hijo. ¿A qué? A morir por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos santifica. O sea, se completa la obra de salvación, de redención, de santificación del hombre con la colaboración de cada una de las tres personas de la Divina Trinidad. Y hermanos, mencionamos esto porque la Biblia lo dice que ellos están unidos perfectamente. Primera a los Corintios 2, 10 al 11. ¿Qué nos dice? Primera a los Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. El Espíritu, y está con E mayúscula, quiere decir el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, todo lo escudriña, es decir, lee el interior del hombre, lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿verdad? Ahí están las tres personas de la Divina Trinidad. Así que, hermanos, ahí observamos claramente que el Señor es uno y así también está en unidad. Gloria al Señor. A los interrogantes clásicos, hay interrogantes clásicos que dicen, ¿quién soy yo? ¿Verdad? E incluso en las escuelas se nos enseña esto, las tres preguntas del hombre a lo largo de toda la historia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Se hace estas preguntas el hombre. Pero el hombre no puede responderse a sí mismo. Ciertamente no puede responderse a sí mismo.
¿Cómo puede él obtener las respuestas? Aquí lo leímos hace un momento, hermanos. Aquí lo leímos, que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Acuérdense, hermanos, que el apóstol Pedro hizo una declaración que el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ni siquiera fue su inteligencia de Pedro, no fue porque él era inteligente. Dice, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló cuando él confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí, hermanos, no es que haya sido inteligente, no, sino fue revelación del Espíritu Santo que nos contesta preguntas que nos hacemos. Y es cuando viene la revelación del Espíritu Santo. Es cuando te ilumina el Espíritu de Dios y dices, ya lo sé, ya sé, porque el Espíritu Santo me lo reveló, me lo hizo saber, me enseñó eso que no entendía de la Biblia. Pero no es tu inteligencia, hermano, no es mi inteligencia. Y todo lo que compartimos, hermanos, aún podemos decir, todos los que le servimos al Señor, enseñando o predicando en las Sagradas Escrituras, no es inteligencia de nosotros, que porque yo entendí el tema, delante de Dios se los digo, hermanos, cuando se me dio el tema, yo dije, está complicado, está difícil, lo siento complicado, pero a la vez yo dije, Dios siempre me ha ayudado, siempre, hermanos, se lo testifico para la gloria de Dios, cuando son temas difíciles, hermano, no sé ni cómo, pero el Señor me ayuda para que lo pueda explicar. Y no de mí, repito, no es de mí, es de Dios que te da la inteligencia. Mira, esto es así. Abórdalo de esta manera para que te puedan entender. Y sobre todo para que yo mismo entienda. Porque, hermanos, si yo no entiendo el tema, ¿qué les voy a enseñar a ustedes si yo mismo ni lo entiendo? Nos dice también el apóstol San Pablo, dice, queriendo ser doctores de la ley, y dice, no, ni siquiera entienden lo que hablan ni lo que afirman ellos mismos, queriendo ser doctores de la ley. Así que también, hermanos, pues damos gracias al Señor que nos dotó precisamente de la inteligencia para saber cómo decirlo, cómo explicarlo, mis hermanos. Y esto para el servicio del pueblo de Dios, porque Dios les ama, hermanos. A mis hermanos que verán este video, esta enseñanza, les ama. Por eso nos provee sabiduría a nosotros para poderles compartir los conocimientos, porque según la definición que vimos al principio, es esa habilidad de compartir el conocimiento. Porque hay muchos que tienen el conocimiento, pero no se les da cómo explicárselos a los demás y los enredan. O se duermen, ¿verdad? A lo mejor pues está aburrido porque pues no le entendí nada. Pero cuando es el Espíritu Santo, hermanos, capta la mente, el corazón, el espíritu se llena y dice usted, o digo yo, me llené con la palabra de Dios, lo entendí, lo asimilé. Así que, hermanos, el hombre nunca se va a poder responder quién es, de dónde viene, que si viene del mono, que a dónde va a ir. Satanás, por la ignorancia del hombre, lo engaña, porque le dice, tú no eres nada. Cuando se pregunta, ¿quién soy yo? Tú no eres nada, eres obra de la casualidad. Eres un accidente de tu papá y de tu mamá, porque no tuviste que haber nacido. Y Satanás lanza mentiras, engaños al ser humano. ¿De dónde vengo? Y le dice, pues tú eres consecuencia de la evolución del mono, de la generación espontánea y no sé qué tantas cosas más, y lo engaña. ¿A dónde voy? Se pregunta el hombre, y Satanás, ¿qué le dice? Cuando te mueras, ahí vas a quedar, ya no hay más, ya no hay más. Como una doctrina errónea, ¿verdad? De los russellistas, que dicen que cuando uno muere es como el animal, ya, ahí se acabó todo. Pero no, dice la palabra del Señor, que ahí no acaba con la muerte. Hay un destino eterno, un cielo, pero también un infierno. Y el alma que pecare, esa morirá y tiene sentido y memoria y palpa y siente. Ahí está el rico que se fue al infierno, veía, hablaba, sentía el calor
Entonces no se acaba con la muerte, hermanos. Así que el Señor nos responde para que tengamos estas afirmaciones gloriosas. Vamos a leer Efesios 2:10 y después, corrido hermana, Salmo 8:5. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora leemos Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aleluya. Entonces, ¿contesta o no contesta Dios las interrogantes del hombre? ¿Sí? Nos dice, tú eres hechura mía. Yo te hice, yo te formé, te puse nombre, mi hijo eres tú. Eres mi especial tesoro. ¿Y para qué te formé? También dice el Señor, para gloria mía los hice, para mi gloria y mi alabanza. Y dice, creados para buenas obras. También estamos para hacer buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, hacemos buenas obras. Es consecuencia de la salvación que hacemos buenas obras. Y luego nos dice, tú eres un poquito menor que los ángeles. Dice el Salmo 8:5 que leyó mi hermano. Eres un poquito menos que los ángeles. ¿Por qué, hermanos? Porque los ángeles pues están en la presencia de Dios. ¿Sí? Están en la presencia de Dios. Son espíritus que no están, ¿verdad?, sujetos al espacio ni nada de eso. En cambio nosotros, hermanos, todavía no llegamos allá. Y aquí no podemos desplazarnos a velocidades tremendas, ¿no? Y no podemos traspasar lugares, paredes, ni nada de ello. Pero cuando el Señor se manifieste, ¿qué dice la Biblia? Tendremos un cuerpo inmortal, glorificado como el cuerpo de la gloria suya cuando resucitó Jesucristo. Seremos como los ángeles de los cielos. Amén. Así que el Señor, miren cómo nos va diciendo, tú eres esto, vas para allá, tú vienes de acá, tú eres de allá, del reino de los cielos, no eres de esta tierra. Bueno, hermanos, son tantas cosas gloriosas que yo quisiera decirles, pero no quiero, ¿verdad?, que se nos vaya el tiempo en ello. Pero ¿cómo, verdad?, estamos iniciando con esto de la inteligencia y cómo nos lleva la Escritura a descubrir otros asuntos, se van hilando, pero todo, hermano, todo va de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando. Cómo Dios es inteligente, cómo Dios sabe responder, cómo Dios sabe de qué manera tú puedes comprender, cómo puedes aprender. Dios sabe qué método va a usar contigo o conmigo para que entendamos algo, porque Dios no es de una sola forma en relación a que Él hace una cosa general para todos. No, Él se manifiesta de una manera con uno, con otro es de otra manera, con otro es más duro, con otro es más suavecito, pero con todos, hermanos, trata de diferente forma, y eso es la inteligencia de Dios también, cómo trata con el ser humano. Gloria a Dios. Ahora, al declarar que Dios entiende todas las cosas respecto de la creación, sostenemos que todo tiene su origen en Dios. Todo tiene su punto de partida, Dios. Como estamos viendo aquí, ¿verdad? También esta ilustración, Dios. Esta ilustración también se las pone a los niños. ¿Por qué el círculo? Porque el círculo no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad que no? No se sabe dónde empieza, dónde termina. Por eso decíamos así, para que entiendan cómo es Dios, alfa y omega, principio y fin, como esa figura, ¿sí? Entonces, todo tiene su punto de partida en nuestro Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, y ahí parte todo lo demás, todo, hermanos, parte de ahí. Apocalipsis 4:11, mi hermanita Eli. Gloria a Dios. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, gloria al Señor. Tú creaste todas las cosas.
y por tu voluntad existen y fueron creadas, porque tú quisiste así. Gloria al Señor. Así que, hermanos, por eso decimos, Él entiende todas las cosas respecto de la creación y nada escapa al entendimiento divino. Nada, hermanos, escapa a su entendimiento. Hermanos, con esta declaración rechazamos categóricamente la teoría de la gran explosión, que en inglés se le llama Big Bang, ¿verdad? La teoría de la gran explosión. ¿Qué enseña esta teoría falsa, diabólica? Enseña que el universo es resultado de una masa de energía que en un determinado momento, ¿qué hizo? Explotó. ¡Pum! Explotó. Hermanos, les pregunto yo, y usen su inteligencia, yo sé que van a usar su inteligencia. ¿Usted ha visto cómo queda un lugar donde hubo una explosión, que explotó un tanque de gas o dinamita? No sé. ¿Ustedes han visto cómo quedan los lugares donde hubo una gran explosión? ¿Cómo quedan? Arruinado. ¿Qué más? Con humo, irreconocible. Si todo estaba en orden, ¿cómo quedan las cosas? Destruidas, ¿verdad? Partes por aquí, partes por allá, o cenizas, destruido, ni rastros de los muebles. Entonces, hermanos, ven cómo cada uno usa su capacidad intelectual que Dios nos dio. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aceptar esta teoría de que todo esto que vemos fue producto de una gran explosión? Si cuando hay una gran explosión es un caos, es una destrucción, es un desorden. Ahora, de una explosión, todo va a quedar bien acomodado, bien ordenado. No, o sea, es falta de inteligencia, es insensatez aceptar estas cosas, hermanos. La teoría esta teoría del Big Bang, parte de aquella indescriptible masa de fuego incandescente. De ahí parte esa teoría, que había una masa incandescente de fuego, y de todos modos es ilógico, hermanos. Les pregunto, ¿quién hizo aquella primera materia, esa masa incandescente? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién le dio energía? ¿Quién le dio movimiento a esa masa? ¿Acaso debemos creer que era eterna? ¿Que surgió de la nada? Por eso, hermanos, es ilógico pensar, ¿verdad?, que esto haya sido resultado de una explosión. Hermanos, ¿queda afirmado en su corazón que Dios hizo todo? Amén, aleluya, gloria al Señor. Ahora, en cuanto a los animales, hermanos, en un principio decimos, el perrito es bien inteligente, no sé qué otro animalito, no sé si también los delfines, que dicen que son inteligentes, cosas, ¿verdad?, por el estilo, porque el hombre los doma, los entrena, los prepara para que hagan malabares y todas estas cosas. Hermanos, pero nosotros no podremos decir que hay inteligencia en ellos, porque aceptar que son inteligentes es, hermanos, aceptar que nosotros, pues, venimos de los animales, ¿verdad? Que venimos de los animales, y también estamos ofendiendo a Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y decir que ellos son inteligentes, siendo que es un atributo natural de Dios, no es correcto decir que un animal es inteligente, porque estamos ofendiendo a Dios, que es nuestro creador. Nosotros mismos también nos ofendemos. Otra cosa es cuando la Escritura dice que el hombre actúa como animal irracional. Esa es otra cosa, ¿sí? Pero no es que seamos, hermanos, como los animales. Y un ejemplo es que ellos no razonan. Ellos no razonan. Muchas veces nos enojamos con las mascotas, ¿verdad?, en casa. Decimos, ya le pegué y no entiende que no haga esa gracia ahí en ese lugar.
por más que le doy y por más que el otro y que lo corrijo y no entiende. Pues hermanos, es que es animal, no razona, no puede medir las consecuencias de lo que hace. ¿Qué dice Job 39, 13 al 17? Job 39, 13 al 17. Amén. Dice tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos. La bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Amén. Aquí pone de ejemplo a un ave llamada el pavo real y el avestruz. Y dice que ellos depositan sus huevos, pero el último versículo que leyó nuestro hermano dice, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Porque dice, los pone y pues no, como no razona, no sabe que por ahí puede pasar un hombre y va a pisar sus huevos. O sea, no tiene inteligencia, ahí lo dice claramente. Así que hermanos, ellos no razonan. Nosotros sí razonamos. Pensamos antes de hablar, no, si digo esto, puedo causar una división, un conflicto, algo, puedo yo perjudicar. Si yo hablo, mejor me quedo callado, como comentábamos con mi hermana, ¿verdad? En un principio. Y así, hermanos, es realmente. El hombre razona, el animal no razona. Ellos se rigen por instinto, ¿sí? Pero no tienen inteligencia. Gloria al Señor, hermanos. Así que cuando decimos también que Dios entiende todas las cosas, dice ahí nuestra definición, de manera simultánea, expresamos que siendo eterno Dios, su conocimiento de todo con un solo acto, concibe y comprende la causa y el efecto de todo lo pasado, lo presente y lo futuro. Como decía el siervo del Señor en clases pasadas y lo dijimos, uno conforme va creciendo, va adquiriendo conocimientos. Pero en cambio Dios, hermanos, como es eterno en su eternidad, Él, hermanos, ya comprende todo en un solo acto, es decir, no tuvo que gradualmente ir adquiriendo conocimientos Dios, no, sino que en su eternidad Él ha sido, es y será inteligente y conocedor de todas las cosas de manera simultánea, gloria al Señor. Por lo tanto, Él no comete errores, hermanos, en lo que creó desde un principio. El que comete errores es el hombre, porque incluso no han escuchado los de la ideología de género, que dicen, es que estamos en un cuerpo equivocado, ¿verdad? Es un hombre en un cuerpo equivocado, o es una mujer, pero que está en cuerpo equivocado. Entonces, es ahí donde vemos, ¿verdad? La insensatez, la perversión, lo torcido, como dice la Escritura, pero no es que Dios cometió un error, que le dio un cuerpo incorrecto, no, es el hombre, dice la Biblia, Eclesiastés, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿verdad? Es el hombre. Así que hermanos, Dios no comete errores, en la biología humana tampoco comete errores, tampoco, hermanos. Vemos que hay casos donde el hombre, ¿verdad? Descubre que un animal nació con dos cabezas, o no sé, deforme, ¿no? Pero no es error de Dios, hermanos, es que ciertamente ha habido cosas que alteran, hermanos, que alteran el ciclo natural de las cosas, incluso de los mismos animales, ¿sí? Ahora, hermanos, tampoco Dios se equivoca en las cosas del gobierno, en lo terrenal, en lo que nos rige. ¿Qué dice el libro del profeta Daniel? Capítulo 2, versículo 20 al 22. 2, 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios los siglos en siglos por suyos,
son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Él es el que cambia, dice la Biblia, los tiempos y las edades. Él va cambiando, Él dice, Él lo permite. Quita reyes y pone reyes. Nosotros aquí en México no nos regimos por la monarquía, son presidentes, pero Él los pone y Él los quita. Aunque usted y yo votemos, aunque digamos es que ganó porque por mi voto ganó, por eso está en la silla presidencial. No, hermanos, no fuimos ni usted ni yo. Los puso Dios en el poder, en el gobierno. Así que no hay fracaso en la historia humana, hermanos. No hay fracaso. Como en el caso del pecado del hombre, hermanos, que dice la Biblia en primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Uno, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, ahí vemos que Él entiende todas las cosas de manera simultánea y aún para el pecado del hombre, no crea que le agarró desprevenido a Dios el asunto del pecado de Adán y de Eva, no, sino que dice el texto que leyó nuestro hermano, que ya Él tenía provisto un cordero sin manches y contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, que es Jesucristo. Habla de sus planes inteligentes de Dios. Al decir, hermanos, también que Dios entiende de manera ilimitada las cosas, subrayamos que su inteligencia no está restringida en ningún aspecto. No está restringida. Nada se le oculta y al entendimiento humano sí. Sí, al entendimiento del hombre hay cosas que se le ocultan. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Sí? O sea, ahí queda claro, hermanos, que Dios entiende todas las cosas de manera ilimitada, porque su inteligencia no está restringida en ningún aspecto. ¿Sí? Lo que Él nos quiere revelar, nos lo reveló ya por las Escrituras, por la palabra profética más segura, por los 66 libros. Así que no digamos como algunos, que es que el libro de Enoc, es que hay una carta perdida del apóstol Pablo, y que los libros deuterocanónicos, a lo mejor, no, hermanos, no podemos decir que algo le faltó a Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y ahí está toda la revelación más que suficiente que necesita el hombre para alcanzar su salvación. No le falta nada a la Biblia, aunque se diga que hay otros libros, otros escritos sagrados. No, hermanos, no. Algún día lo sabremos, pero ya que estemos allá redimidos, allá en la presencia del Señor, le vamos a poder preguntar todos los misterios que aquí no nos fueron revelados. Lo vamos a saber, pero allá. Mientras aquí no, hermanos. Ahora, un ejemplo en las Escrituras. Segundo libro de los Reyes, 4:27. Segundo de Reyes 4:27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asedió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Amén. O sea, lo que estamos hablando, hermanos, hay cosas que al hombre no se le revelan, no se le muestran. Y aquí vemos el caso del profeta Eliseo, que la mujer sunamita, esto lo puede leer usted en su casa, pues no había tenido hijo. Dios en su misericordia le da un hijo, pero al paso de los años se le muere y ella pues en grande angustia, en aflicción, tristeza,
¿verdad? Va, ¿verdad? Ante el hombre de Dios y pues le dice a su siervo Jesse, déjala porque pues ella está en grande angustia, en grande amargura de su alma. Y el asunto dice, no, Dios me lo ha encubierto, no me lo ha revelado, no sé por qué está así, no sé qué le pasa. Entonces, mis hermanos, el que todo lo sabe, Dios. Si a Él le place revelarlo, Él lo va a revelar, pero si no, no nos enojemos con Dios, no nos enojemos con el Señor, hermanos. San Pablo expresó la perfección de la inteligencia de Dios. Ahora leemos Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Amén, gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, la expresión de San Pablo, que realmente es ilimitada la inteligencia de nuestro Dios, porque dice, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Hermanos, es como si fuera un poema que escribe inspirado por el Espíritu Santo a la inteligencia, a ese atributo natural de Dios, el apóstol, porque lo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está expresando, hermanos, que no se puede describir, no se puede explicar. Y luego dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le ayudó? ¿Quién fue su mano derecha de Dios? ¿Quién le explicó? Nadie, hermanos, porque Él es infinitamente ilimitado. Gloria al Señor, perfecto. Hoy en día, hermanos, ahora pasamos a un asunto que pudiéramos tratar también dentro de esto de la inteligencia, pero para que nos demos cuenta que Satanás es imitador de todo. Todo lo que Dios hace, ¿quién lo imita? El diablo. Todo lo quiere imitar. Los dones del Espíritu Santo los quiere imitar, ¿verdad? Con los adivinos, los brujos. Las lenguas, también hay casos que el Satanás las imita. O sea, todo quiere imitar. Y hay algo, hermanos, que hay en este mundo hoy en día que es muy sonado y es precisamente esto que tenemos también señalado. Dice la inteligencia artificial. ¿Sí ha usted escuchado de la inteligencia artificial? Dice aquí, intenta simular la inteligencia humana en sistemas informáticos. Así en breve, es lo que hace la inteligencia artificial, una capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia del hombre, como el aprendizaje, resolver problemas, ¿qué más? Y la toma de decisiones. Yo creo que usted en redes sociales o en televisión ha visto que ahora hay robots incluso que tienen pues la apariencia como si fueran humanos, así de personas, ¿verdad? Y que ahora pues ya están despidiendo empleados de carne y hueso para meter robots y, como dice la definición, realizar tareas que usualmente eran o son de los seres humanos, ¿verdad? Y usted pudiera decir, pues no le veo lo malo, al contrario, facilita la vida o se ahorra el empresario sueldos. Pero miren, hermanos, si vamos escudriñando con la ayuda del Señor, con la sabiduría de Dios, vamos por dónde va Satanás, cómo astutamente, encubiertamente, va a ir infiltrándose de tal manera, hermanos, que prepara la antesala del anticristo a través de la inteligencia artificial. Intenta simular la inteligencia humana en sistemas informáticos, permitiéndoles aprender
adaptarse y actuar de manera autónoma, es decir, que no necesitan consejo, nadie de ayuda. Ellos, esas máquinas. Hermanos, si nos damos cuenta, esto ya está funcionando en muchos países, en los más desarrollados, en esos lugares de Oriente. Me tocó apenas ver ahí en las redes sociales una noticia, según que un hombre se casó con una mujer robot, y así vestida de novia y parece como maniquí, ¿sí? Como si fuera humana, y que se casó el hombre con ese robot. ¿Cómo ven ustedes eso, hermanos? O sea, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad, hermanos, y la torpeza de la humanidad? Y no crea que lo digo yo, lo dice la Biblia, que el hombre es torpe. Vamos a Salmo 73, 22. Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Como el salmista, ¿verdad?, expresó de sí mismo que él era torpe como una bestia. Hermanos, y así se comporta el hombre. Se comporta el hombre como una bestia irracional. Hermano, ahora sí que incluso no nos vamos muy lejos. Y lo hemos platicado, ¿verdad?, aquí con los hermanos. ¿Cómo está el mundo? Ahora prefieren ayudar al 100% a los animales, darles comida a los animales, al doctor a los animales, cama a los animales, bueno, como si fuera un hombre o una mujer. Y al ser humano lo miran allá afuera, ya no hay piedad para el mendigo, no hay misericordia para el prójimo, ahora misericordia para los animales. Hermanos, todo está haciendo, y lo dice la Biblia, que en los postreros tiempos habría, dice, hombre sin afecto natural. Se está acabando el afecto natural con todo esto de los derechos de los animales, la inteligencia artificial. ¿Qué quiere el enemigo hacer? Quitar los sentimientos del hombre, desaparecer, ¿sí?, ese afecto natural que Dios puso en nosotros, lo quiere exterminar, que no tengan sentimientos. Hermanos, porque el diablo es cruel, el diablo es sin sentimientos. Él no juega a ser diablo, él no juega, él destruye, no tiene piedad, es cruel. ¿Y qué quiere hacer con el hombre? Destruirlo y hacerlo precisamente como un robot, sin sentimientos. Hermanos, ese hombre que salió, que se casó con esa mujer robot, ¿usted cree que si lo abraza a esa máquina, él va a sentir algo, un sentimiento de ese robot? Porque es inerte, no tiene espíritu. Hermanos, porque Dios no sopló su aliento de vida. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando alguien lo abraza a usted, ¿siente algo en ese abrazo? Sí lo siente amor de parte de esa persona, cariño, muchas cosas. También siente cuando uno es sincero. O en un beso en la mejilla, ¿verdad? También siente cuando es un beso sincero, o cuando dicen por ahí el beso de Judas. O sea, son sentimientos que se transmiten, ¿verdad?, de espíritu a espíritu, hablando humanamente. Tu espíritu a mi espíritu me transmite cuando me tocas, cuando me dices una palabra. ¿Hasta qué pasa? Ay, me hizo llorar las palabras de mi hermano, o de mi mamá, de mi papá, de quien sea. Me hizo llorar, me movió sentimientos. Pero un robot, hermanos, aunque lo hiciera, según, ¿va a transmitir algo? No, porque es un espíritu, no es espíritu, está muerto. Hermanos, y vemos cómo Satanás ya está trabajando en la mente y en todo eso de la inteligencia artificial para preparar al anticristo. El anticristo, ¿cómo va a ser, hermanos? No me refiero a su apariencia ni nada de ello. En sus sentimientos, no va a tener sentimientos. ¿Cómo lo describen las Sagradas Escrituras? ¿Cómo le habla? ¿Cómo le llama al anticristo? ¿La qué? La bestia. Porque va a tener
ahora sí que actitudes de una bestia, feroz, cruel, despiadado, una bestia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que lo contrario de la inteligencia es la torpeza. Ya lo leyó mi hermano, el Salmo 73, 22. Como animales irracionales, también Judas, versículo 10. También mi hermano nos va a hacer favor de leer. Judas, versículo 10. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así es, hermanos. Se corrompen, dice, como animales irracionales. O sea, los animales no razonan de si se pelean entre ellos, si se muerden, si se matan, porque no razonan. Pero el hombre que sí razona y que se comporte así como las bestias, hermanos, es definitivamente una corrupción tremenda. Así que, mis hermanos, Satanás intenta imitar a Dios, y en los tiempos proféticos que estamos viviendo, la inteligencia artificial es la antesala de lo que la bestia hará en su reinado. Hermanos, en los años 90, más o menos, cuando leíamos el Apocalipsis y escuchábamos estas predicaciones, que el anticristo, ¿verdad?, le será hecha una imagen, que va a tener, ahora sí que la facultad de matar a quien no la adore y todo ello, se pensaba en los años 90 que probablemente pues iban a ser pequeñas estatuas, imágenes como las que hay hoy en día, ¿verdad?, de los santos y todo ello, una estatua que iban a poder tener en casa, o un retrato, como nosotros que tenemos fotografías, ¿no?, en nuestra casa. Se pensaba que a lo mejor algo así, pero ya conforme han pasado los años, ¿a qué le tiramos más, hermanos? Que pudiera ser una estatua en casa, o con lo que estamos viendo de la inteligencia artificial. Yo, hermanos, al menos en mi percepción o discernimiento que Dios me da, yo siento que es más a través de esto, ¿sí? A través de esto. Claro, porque aquí el apóstol San Juan en Apocalipsis, sabemos que habla mucho de símbolos, figuras y todo ello, pero quizá en su lenguaje, conforme recibió la revelación divina, no lo pudo entender al momento o con palabras lo que vio y escribió pues a su tiempo pues de él. Pero hermanos, conforme vamos viendo la evolución de la inteligencia artificial, porque dice aquí Apocalipsis 13, 14 al 15, vamos a leerlo, mi hermano Oligario, por favor. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandato a los moradores de la tierra que le hagáis imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Amén. Una imagen. Ahora, hermanos, recuerdan en el tiempo de la pandemia cómo se reunían los estudiantes para tomar sus clases a través de una plataforma llamada Zoom o Google Meet, etcétera, ¿no? Y ahí se veían unos a otros, claro, encendiendo su cámara, interacción. Ahora, hermano, ¿no será algo por ahí que en esos tiempos de la gran tribulación obligatorio unirse a la hora de la transmisión del anticristo para hacerle reverencia y ahí estar conectados? Y dice ahí una imagen, pero como les digo, San Juan probablemente no pudo escribirlo, expresarlo, porque en esos tiempos no existía esto, pero él puso una imagen, probablemente algo así, una transmisión donde todos en un momento se van a tener que conectar a la transmisión del anticristo y adorarlo, y él, ¿verdad?, el que no lo adore, muerte. Quizá, ¿cómo se va a dar cuenta? Pues sabemos que todo esto está monitoreado, los satélites,
hermanos, cómo pueden incluso medir quiénes están conectados, quiénes no. O sea, todo por ahí ya va, ¿verdad? Para que él sepa quién no se conectó. Entonces, y con esto, hermanos, no le quiero tampoco decir, entonces las transmisiones no son de Dios, son del diablo, son del anticristo. No, hermano, no, porque no es el punto. Gracias a Dios que a través de las transmisiones se da a conocer la palabra de Dios, pero Satanás todo lo va a agarrar para el mal, para sus fines diabólicos. ¿Sí? Escuchamos a nuestro hermano. Sí, hermanos, y como dijo el siervo de Dios, Satanás ha distorsionado la inteligencia del hombre y ahora vemos lo que es la inteligencia artificial. Y como comentamos hace unos momentos, hermanos, con el siervo de Dios dando la clase, ya todo está distorsionado. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se ha visto, hermanos, hombres de Dios que, claro, ya están con el Señor, por ejemplo, Gigi Ávila y otros más, que se puede decir a través de las transmisiones o sus videos en sus tiempos cuando los grabaron, campañas y todo ello, ahora ¿qué hace la inteligencia artificial? ¿O qué hace también el mismo Satanás? Copia, se puede decir, lo que son los videos, capta el timbre de voz de la persona y se fija o capta también en la forma de los labios. ¿Y qué pasa? Hacen otro video con el timbre de voz del siervo de Dios, con el mismo labio, el mismo tono de voz. ¿Y qué hacen? Hacen que aquella persona diga una herejía. Por ejemplo, se ha visto que Gigi Ávila dice tantas incoherencias y todo ello, y muchos hombres, ahora sí, o muchos cristianos, por no escudriñar la palabra o por no fijarse de que es un video con inteligencia artificial, piensan de que en su tiempo Gigi Ávila dijo semejante herejía y por eso están en el infierno, o muchos dicen, no, pues yo vi a Gigi Ávila en el infierno, o cosas semejantes a estas, incluyendo, hermanos, pueden hacer que nuestras transmisiones, ya sea el siervo de Dios, nuestro hermano David, el hermano Sergio o su servidor, pueden agarrar, amados hermanos, un video, copiarse, pues, en nuestro tono de voz y hacer que, ahora sí, digamos, una herejía, o que a través de aquí mismo, digamos, se puede decir semejantes groserías. Y si no estamos alertas, hermanos, muchos van a caer diciendo, ay, mira, según el siervo de Dios, y mira los semejantes disparates que le digo enfrente de la congregación. O cómo es posible que el siervo de Dios, que es trinitario, puede decir, no, ya no existe el Padre, ya no existe el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es una fuerza activa, como la herejía de los testigos de Jehová. Pero lo que uno no se da cuenta, hermano, es que el mismo Satanás quien está distorsionando eso, cuando no es la persona. ¿Pero por qué lo hace? Para destruir también el testimonio de los hombres de Dios y mujeres de Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Miren, si en caso dado, esperemos en Dios que no sea así, si en caso dado se llega a dar o circular un video, ya sea nosotros tres, ya sea que predique el hermano David, el hermano Sergio o un servidor, cualquiera, esperemos en Dios que no sea así, si caso llega a aparecer un video donde supuestamente predicamos herejías o decimos groserías, hermanos, por favor, no vayan a creer eso. ¿Por qué? Porque son inteligencias artificiales, mas no somos nosotros quien decimos semejante herejías, claro que no. Y para eso, pues, ustedes son testigos, hermanos, así que, pues, estemos en oración y alerta, pues, hermanos, porque ciertamente la venida de Cristo, hermanos, está más cerca. Aleluya. Gloria a Dios. Adelante, hermano. También se han visto casos, porque salió en las noticias, que también están trabajando con inteligencia artificial, haciendo llamadas, distorsionando a las familias. Pero es como dice el pastor, que copian la voz, el timbre de voz. Por eso debemos de estar muy atentos, hermanos, y pues primero cuando, espero en Dios, o sea, primero Dios que no nos pase a ninguno de nosotros. Cuando sea así, mejor es llamar a sus familiares primero, porque se ha visto muchos casos, hasta en el mismo gobierno les ha pasado, porque ha salido en la tele, pues en las noticias de la mañana. Por eso sí es importante que como familia tengamos esa comunicación, primero llamarnos, contactarnos y ahora sí estar tranquilos, porque cuando pasan así llamadas que son como de secuestro, pues sí nos alarmamos, nos preocupamos y ya queremos hacer hasta depósito. Pero no, hermanos, primero tenemos que tener calma y
y contactar a nuestros familiares. Así es. Gracias. Gracias, hermanos, por sus aportaciones, que la verdad sí es de tener cuidado. Ciertamente, hermanos, los ángeles de Dios son seres también inteligentes, son seres inteligentes. Y Satanás, recordemos que es un ángel, en un inicio fue un ángel creado por Dios con inteligencia, y todos los ángeles que le siguieron también con inteligencia, pero pues sabemos, ¿verdad?, la rebelión del enemigo y los espíritus que también le siguieron, ellos son seres inteligentes, ¿sí? ¿Y por qué decimos esto? Por lo que se comentó ahorita del peligro actual de la inteligencia artificial, que Satanás utiliza su inteligencia para destruir al hombre, el testimonio de los siervos de Dios, a la humanidad. Inteligencia usada para lo malo. Y nosotros no debemos de usar nuestra inteligencia para lo malo, sino antes para lo bueno, hermanos, como dice la Escritura. Todo lo que es bueno, si hay virtud alguna, algo de buen nombre, si algo digno de alabanza, dice en esto pensad. Entonces, hermanos, pues sí, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, y sabemos que detrás de todo esto opera Satanás y sus espíritus de demonios. Por eso dice el Salmo 115, cuando habla de Dios y los ídolos, dice que los ídolos son ciegos, son mudos, son sordos, que tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, y que con su garganta no hablan. Y luego dice el Salmo, semejantes a ellos son los que en ellos confían. O sea, se da cuenta, hermanos, que el Señor los compara a los hombres que piensan que son inteligentes, como si fueran ídolos mudos, ciegos, sordos, mancos. ¿Por qué? Porque como los ídolos no tienen espíritu, no pueden hacer nada de lo que un hombre hace. Pero dirá alguien, ¿y por qué hace milagros? ¿Por qué es muy milagrosa esa imagen? Pues porque detrás de cada demonio, de cada ídolo, actúa un demonio. Son espíritus engañadores que hacen milagros falsos, pero al final se llevan a la condenación a esa persona. Así que, mis hermanos, como conclusión a todo esto que hemos visto, del atributo natural de la inteligencia de nuestro Dios, probablemente nosotros sufrimos por no haber destacado en la escuela. Nos hubiera gustado ser de los alumnos más sobresalientes, de los alumnos con beca, como los alumnos que se les pone en el cuadro de honor, que fueron a visitar al presidente a Los Pinos. Quizá no se nos dio, hermanos, no se nos dio el haber sobresalido secularmente, en haber hecho una carrera profesional, y en las materias comprenderlas, quizá no. Y eso nos haga menospreciarnos, decir yo no sirvo para nada, yo soy como ese animalito, que ya sabemos cuál es cuando alguien no entiende, ¿verdad? A veces algunos se dicen a sí mismos. Pero hermanos, eso no nos quita el que no seamos letrados, que no seamos en las ciencias buenos, no nos quita, hermanos, que somos amados por Dios, no nos quita que somos especial tesoro, no nos quita que somos hijos de Dios, no nos quita que somos reyes y sacerdotes, no nos quita nada de eso, hermanos, porque sabe, pues la inteligencia humana no nos sirve para alcanzar la salvación. No, el que alguien sepa mucha ciencia física, química, no lo ayuda para llegar al cielo. Pero si usted y yo hemos hecho, hermanos, nuestra decisión por Cristo Jesús, déjeme decirle que somos los más inteligentes, hermanos. Si hemos nosotros dicho, quiero vivir en santidad, hemos hecho una decisión muy inteligente. Así que, hermano, usted y yo somos inteligentes. Sí somos inteligentes. Todo aquel que busca a Cristo es inteligente. Todo aquel que viene a la casa de Dios es inteligente, porque sabe que no se quiere perder y que tiene que llegar
al cielo un día. Y dice Job 28:28, se los voy a leer, hermanos. Oigan bien lo que dice la Escritura en Job 28:28. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando usted y yo nos alejamos del pecado, somos inteligentes. Aunque el compadre, el familiar te diga, eres tonto, mira cuántos amigos has perdido, mira por estar en el templo, mira que ahora ya no participas acá y allá, y nos tachan, ¿verdad?, de insensatos. Pero aquí me dice Dios que cuando yo me aparto del mal, de esos compadres, de esos amigos malos, soy inteligente realmente. Así que, hermanos, somos inteligentes porque Dios nos reveló las Escrituras, porque las entendemos. ¿No dijo el Señor Jesucristo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños? O sea, usted y yo nos asemeja como niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño es humilde, el niño, ¿verdad?, recibe todo, el niño cree. Pues así nos dice el Señor, que nos reveló todas las cosas que están ocultas a los letrados, a los que tienen ciencia, a los que tienen carrera, a los que se creen que por su inteligencia han construido todo, como Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dijo: mi poder y mi sabiduría me han dado todo este reino y estas riquezas. Y miren que vino, Dios lo humilló hasta lo más bajo, por creer que él era sumamente inteligente. El saber que nuestro Creador es inteligente nos mueve a abandonar todo orgullo, hermanos. Que usted y yo no nos sintamos orgullosos ni menospreciemos a los demás. No, hermanos, pues somos limitados en nuestro intelecto, ya lo vimos, de manera perfecta, absoluta. Solamente Dios tiene este atributo de la inteligencia. Además, nos garantiza que todas las cosas que nos acontezcan nos ayudarán para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que, hermanos, no digamos: Señor, pues te equivocaste. No, todo nos va a ayudar para bien en su inteligencia. Por eso resta, hermanos, alabarle y darle la gloria. Amén. Porque tenemos un Dios inteligente y que Él sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Él sabe todo, hermano. Deposítese, abandonemos nuestra vida en las manos de Dios y verá cómo todo va a resultar para bien. Yo le invito, hermano, a que se ponga de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre eterno y bueno Dios, te damos gracias en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, esa inteligencia limitada, sí, Señor, pero nos basta, Dios Todopoderoso, saber que hay un Dios que salva, un Dios que fue crucificado, muerto y que se levantó de la tumba al tercer día. Oh Señor, y que viene por nosotros. Padre amado y bueno, te damos gracias, Señor, porque en este conocimiento, Señor, también tú te has revelado a nosotros, a nuestro espíritu, Padre, nos has dado revelaciones grandes y maravillosas, porque dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre celestial, muchas gracias, porque tú nos has revelado, Señor, a nosotros las cosas que fueron escondidas de los sabios, de los entendidos, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado esta capacidad de entender todas las cosas, y en esa capacidad, Señor, te podemos servir de diferentes formas, Señor. Te podemos, Señor, alabar, te podemos, Padre, honrar con los talentos, Señor, con las habilidades. Gracias, mi Dios. Permítenos, Padre, abandonar todo orgullo que pudiera haber, Padre, porque nadie puede entender las cosas si no le es dado del cielo, por revelación divina, por tu Espíritu Santo, mi Dios.
Bendito sea tu nombre. Sigue ayudándonos a adquirir estos conocimientos teológicos, porque dice tu palabra, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Padre, porque este conocimiento nos acerca más y más a ti. Padre, alabarte, Padre, bendito sea tu nombre. Toma, Padre, la vida de tu congregación y de mis hermanos, Padre, que a través de estas enseñanzas en internet también, Padre, han adquirido estos conocimientos. Oh Padre Santo, que ellos puedan también crecer y acercarse a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén y amén. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que siguieron esta enseñanza. La paz de Dios con ustedes. Dios les bendiga.